Le damos gracias al Señor que nos permite seguir estudiando y nos da el privilegio de estudiar el libro de Génesis, ¿no es cierto? Así que hoy, hermanos, vamos a meternos al capítulo 23 y si Dios nos permite, mi idea es acabar todo el capítulo hoy, ¿ok? Y ¿saben algo, hermanos? Cuando leemos este capítulo 23, de verdad, hermanos, nosotros podemos decir, yo no encuentro absolutamente nada para aprender en este capítulo 23. Porque, hermanos, ahorita se van a dar cuenta, aquí simplemente se relata la muerte de Sara. Solo se relata la muerte de Sara y obviamente, hermanos, si tú lo lees todo así con una vista rápida, una lectura rápida, vas a acabar diciendo, no veo una enseñanza para mi vida diaria, no sé qué voy a aprender aquí. Pero bueno, al final, hermanos, si le rascamos un poquito, vamos a ver una enseñanza muy grande que es la fidelidad de Dios. ¿Ok? Así que vamos a estudiar este gran capítulo y acompáñame a Génesis, capítulo 23, versículo 1. No lo leemos todo porque son varios versículos, así que vamos a ir versículo por versículo. ¿Ok, hermanos? Dice Génesis 23, versículo 1, dice la palabra del Señor, fue la vida de Sara 127 años. Vean, la señora era longeva, ¿no es cierto? 127 años y dice el texto, tantos fueron. Esta frase, hermanos, tantos fueron, no se encuentra en los escritos originales, así que si ustedes gustan pueden tachar esta parte de tantos fueron. ¿Ok? Entonces el texto diría, fue la vida de Sara 127 años, los años de la vida de Sara. Ahora, hermanos, quiero preguntarles, ¿ustedes se acuerdan a qué edad concibió Sara a su hijo? Salud. ¿A qué edad? Exactamente a los años 90 de la vida de Sara, ella concibió a su hijo Isaac. Ahí dice en Génesis 17, vean lo que dice Génesis 17, para que veamos que Merari no nos mintió. Génesis 17, versículo 17, vean lo que dice. Génesis 17, versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, escucha, ya de 90 años ha de concebir. Vean, Sara concibió a Isaac a sus 90 años. Entonces, si hacemos unas matemáticas rápidas, ¿no? Sara tenía 90 años cuando concibió a Isaac y ahora aquí nos dice que tenía 127 años cuando ella murió. Entonces, que si hacemos cuentas rápidas, ¿qué edad tenía Isaac? 90 o 127 menos 90 da 37. 37 años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son 37 años. Entonces, vean, hermanos, eso quiere decir que Isaac, cuando murió su mamá Sara, era de 37 años de edad. De hecho, hermanos, como dato curioso, Sara es la única mujer en toda la Biblia que se dice su edad cuando murió. Es la única mujer. No encontramos otra mujer en toda la Biblia. ¿Ok? Es solo Sara la que se nos dice a qué edad, murió. ¿Ok? Y esto pasó alrededor, hermanos, del año 2028 antes de Cristo. ¿Ok? En esas épocas, Sara murió a sus 127 años. Y vean lo que dice ahora el versículo 2. Regresamos a Génesis 23. Génesis 23, versículo 2, dice, y murió Sara en Kiriat Arab, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Esto es importantísimo, hermanos, porque, pero bueno, antes de explicarle, quiero que vean rápidamente dónde está ubicado esta ciudad, ¿no es cierto? Porque dice que murió Sara en Kiriat Arab, que es Hebrón. Hebrón, hermanos, no estaba lejos de Jerusalén, estaba como a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Para que lo puedan ver, hermanos, vean, aquí está Hebrón
Y Jerusalén, hermanos, más o menos estaba como por aquí. De esta distancia tenemos alrededor de 30 kilómetros. ¿Ok? No, realmente no era mucho, hermanos. Obviamente en esta época, Jerusalén como tal todavía no existía. ¿Ok? Pero bueno, más o menos esas son las distancias. Y obviamente, hermanos, quiero que veas que todo este territorio se está refiriendo al territorio, como dice el texto, al territorio de Canaán. De Canaán. Esa tierra la cual Dios le prometió a Abraham que se la iba a dar, ¿no es cierto? Entonces es importante saber eso, hermanos. Aquí vemos que Sara murió en esa tierra de Canaán. Y vean, continúa diciendo el versículo 2, Génesis 23, versículo 2, ya casi al final, dice el texto, y vino Abraham a hacer duelo por Sara, y escucha, y a llorarla. Vean, hermanos, Abraham amaba profundamente a su querida esposa. Por eso él la lloró, dice el texto, ¿no es cierto? Vean, hermanos, esta frase de que él la lloraba refleja el profundo dolor que tenía Abraham. Porque, hermanos, ellos estuvieron casados por más de 60 años. Ellos, hermanos, vivieron tantas cosas juntos. Ellos vivieron cosas que nosotros ya estudiamos, ¿no es cierto? Nosotros pudimos ver, hermanos, que ellos experimentaron la gracia de Dios en toda su vida. Nosotros pudimos ver, hermanos, cómo ellos vieron el poder de Dios en toda su vida, con el nacimiento de su hijo Isaac, ¿no es cierto? Pudimos ver también que ellos viajaron a muchos lugares. Es más, pudimos ver que Sara también vivió una angustia por su marido. Recuerdan que Abraham salió en un rescate militar para rescatar a su sobrino Lot, ahí en Génesis 14. Imagínate la angustia de Sara al saber que se iba a enfrentar a los hombres más poderosos de esa época, ¿no? Vivieron muchas cosas, hermanos. Obviamente también ellos, como todo matrimonio, vivieron momentos difíciles. Y gracias a su pecado de mentira, es que vivieron cosas difíciles ahí en Génesis 12. O lo que pasó con Agar, ¿no es cierto? Génesis 16. O ahí en Génesis 20, hermanos, ellos se expusieron al adulterio, se expusieron a la muerte. Y hermanos, podemos contar muchas cosas de lo que ya vimos, porque realmente Abraham y Sara vivieron muchas cosas. La muerte de Sara era una situación difícil para Abraham. Y entonces él hace un duelo y él la llora. Imagínate, hermanos, el sufrimiento que tenía Abraham que la lloró. Solo para darte una idea, hermanos, este sufrimiento de Abraham era tan grande que la Biblia jamás registra en otra parte de la vida de Abraham que él lloraba. Solo aquí. Es más, hermanos, ni la ocasión cuando Dios le dijo, Abraham, mata a tu hijo. Esa fue una prueba muy dura, ¿no es cierto? Bueno, ni en esa ocasión lloró. El texto nunca nos dijo que lloró, pero aquí sí. Aquí sí nos dice que él lloró porque realmente le dolía la muerte de su querida esposa. Le estaba sufriendo. ¿Esto qué nos recuerda, hermanos? Esto nos recuerda que un creyente fuerte, como el calibre de Abraham, puede enfrentar tristeza en su vida con la pérdida de una persona querida. Puede enfrentar una tristeza. Fíjense, hermanos, a veces nosotros nos encontramos con personas que a veces fallece su cónyuge, fallece sus hijos, sus padres, y a veces esas personas dicen, ¿para qué lloro? Si yo ya sé que está en la gloria con Dios porque él era un creyente verdadero. O sea, sí. Y ahí debe de estar nuestro consuelo, ¿no es cierto? En esa verdad. Pero de todas maneras duele. Uno sufre por la pérdida de un ser querido, ¿no es cierto? Como ahora, hermanos, con nuestra hermana Gloria. Sabemos y sabemos esa gran verdad que ahorita ella está disfrutando en la presencia del Señor. Pero aún así duele. Duele en nuestro corazón perder a un ser querido. Así como Abraham, espiritualmente era un hombre de un calibre espiritual muy grande, pero él sufría. Él tenía en su vida sufrimiento, tristeza por la pérdida de su amada esposa. Y un ser querido, hermanos. Entonces nosotros como creyentes podemos pasar por el sufrimiento de perder a alguien, hermano. Eso le pasó a Abraham.
Él estaba dolido. Y vean lo que continúa diciendo versículo 3, hermanos. Vean, versículo 3. No sé por qué no lo puse aquí en la diapositiva, pero dice el versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo. Vean, hermanos, los hijos de Ed, ellos vivían en Canaán. Pero realmente estos hijos de Ed, hermanos, ellos eran migrantes. Ellos no eran de estas tierras de Canaán. Ellos habían venido de lo que hoy se le conoce como Turquía. Ellos vinieron de ese país, llegaron aquí a Canaán, ellos se establecieron en esta ciudad y entonces podemos ver que Abraham habló con ellos, ¿no es cierto? ¿Para qué habló con ellos? Pues simplemente para hacer el trámite funerario. Esa era la intención de Abraham, ¿no es cierto? Él buscaba una sepultura para su esposa, para Sara. Y dice el versículo 4, escucha, extranjero y forastero o peregrino, dice Abraham, extranjero o peregrino soy entre vosotros. Vean qué interesante, hermanos. Dios ya le había dado como promesa la tierra de Canaán, ¿no es cierto? A Abraham. Pero aún así Abraham está mostrando humildad, ¿no es cierto? Y Abraham se presenta como un hombre extranjero. Se está presentando como alguien que no es dueño de esa tierra. Porque Abraham también era un inmigrante y él no tenía los derechos sobre esa tierra. Y entonces él se colocaba en una posición inferior a los hijos de Ed. Por eso les dijo, vean, continúa diciendo el versículo 4, por eso les dice, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Ve cómo Abraham les dice, dadme, ¿no es cierto? Pero Abraham aquí, hermanos, él no está pidiendo que le regalen la tierra, porque más adelante vamos a ver que él la quiere comprar. Simplemente él está dispuesto aquí a pagar, por eso dice, dame. Estoy dispuesto a pagar lo que me digan sobre esta tierra. Él quiere comprar esa tierra para la sepultura de su querida esposa. Y vean versículo 5, dice, versículo 5, y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, escucha, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Nota cómo estos hombres de Ed le dicen a Abraham, ¿cómo le dicen? Príncipe, ¿no es cierto? Que Abraham era un príncipe de Dios. Esta frase se traduce mejor como eres un poderoso de Dios. Eso se traduce mejor. Tú eres un poderoso de Dios. Esto, hermanos, nos da una idea de cómo los heteos veían a Abraham. Lo veían como alguien honorable, como alguien de respeto, como alguien que era íntegro. Él era una persona poderosa de Dios. Era alguien honorable. Por eso a Abraham le querían dar gratis esas tierras. Y le dicen a Abraham, Abraham, toma gratis estos lugares y toma la mejor sepultura que haya. Por eso dice, vean, continúa diciendo el versículo, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. O sea, en pocas palabras le están diciendo a Abraham, tú eres un hombre honorable para nosotros, por favor, escoge la mejor propiedad para sepultar a tu esposa y no te vamos a cobrar absolutamente nada. O sea, están regalando la propiedad a Abraham. Pero nota qué pasó, versículo 7. Versículo 7 dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e intercede por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. O sea, hermanos, en pocas palabras, dijo Abraham, no me la regalen, sino mejor háganme un favor, hablen con Efrón para que él me venda esa propiedad. Ahora, hermanos, esto es importante entender.
porque él no quería un pedazo de tierra. ¿Él qué quería? Versículo 9. Él quería para que me dé la cueva de Mecpal. O sea, recordemos, hermanos, en esas épocas a las personas se enterraban en cuevas, así como lo hacían también en tiempos del Señor Jesucristo, que enterraban en cuevas, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver que Abraham simplemente está negociando esa parte de que yo quiero esa tierra, pero no quiero regalada. Yo la quiero comprar, pero quiero específicamente ese lugar, ¿no es cierto? Y dice versículo 10, vean, versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondiendo Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo. Nota, esto es importante también, hermanos, porque aquí nos muestra en dónde estaban. Estos hombres se reunieron para negociar, dice el texto, en la puerta de su ciudad, ¿no es cierto? Es importante esto, ¿por qué, hermanos? Porque, por así decirlo, la puerta de la ciudad en aquellas épocas era la notaría pública para nosotros. O sea, en las puertas de las ciudades, hermanos, se cerraban todos los contratos, se cerraban todos los negocios de manera oficial en esa época, y por así decirlo, Abraham y estos hombres ya están en la notaría, ya quieren cerrar ese negocio para, obviamente Abraham quería pagar esa tierra, ¿no es cierto? Y cerrar la compraventa. Pero vean qué le dice Efrón a Abraham. Versículo 11. Efrón le dice a Abraham: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Vean, hermanos, cómo Efrón quería regalarle esa propiedad a Abraham sin ningún costo, ¿no es cierto? Pero nota, no solo era un pedazo de tierra para que enterrara a la muerta, sino que era toda una heredad. Era una tierra muy, muy grande. Y dentro de esa tierra, por supuesto, que estaba la cueva. Y entonces Abraham responde, versículo 12, Abraham responde: entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra. O sea, recuerden, ellos están donde, por así decirlo, en la notaría, ¿no es cierto? Hay testigos, hay personas. Abraham se inclina y entonces le dice, vean, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y vean lo que responde Efrón a Abraham. Le dice, versículo 15, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Esta es una pregunta retórica, hermanos, porque Efrón no quería venderla, ¿no? Simplemente le está diciendo, esto no es nada, ¿no? Ahí está la tierra para ti, pero también le dio el precio, ¿no es cierto? ¿Cuánto le dijo que costaba esta tierra? 400 ciclos de plata, ¿no es cierto? Entonces vean, dice el versículo 15 al final: entonces pues tu muerta. O sea, simplemente Efrón le está diciendo, Señor, ahí está la tierra. Es cierto, esta tierra vale 400 ciclos de plata, pero entierra tu muerta. Pero Abraham otra vez, no, yo quiero pagarte, ¿no es cierto? Vean versículo 16. Entonces Abraham se convino, o sea, escuchó, mejor traducido es como Abraham escuchó a Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Vean, hermanos, Abraham terminó comprando la tierra, ¿no es cierto?, por el precio acordado. Obviamente aquí había testigos, estaban en la puerta de la ciudad, o sea, estaban en la notaría pública para que se hiciera todo este trámite, y dice el texto que al final Abraham sí pagó los 400 ciclos de plata, ¿no es cierto? Sí los pagó Abraham. Para que se den una idea, hermanos, 400 ciclos de plata eran como 50 kilos de plata. Eso es lo que pagó Abraham, 50 kilos de plata.
Ya después en su casa hacen la conversión de cuánto cuesta la plata, ¿no? Por 50 kilos, y sí les va a salir un costo grande, ¿no? Sí, Abraham era rico. Para nuestra época es una cantidad grande, es arriba de 2 millones de pesos, de lo que pagó Abraham. Bueno, si lo trasladamos a nuestra época, ¿no es cierto? Y entonces dice versículo 17, vean, versículo 17, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, escucha, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Abraham ya adquirió esa propiedad delante de todos, delante de esa notaría pública. Él pagó y ahora esa propiedad ¿de quién es? De Abraham. Ahora alguien puede decir, hermanos, ¿y qué aprendo de esta historia? ¿No es cierto? De todo lo que leímos, hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Acaso puedo aprender que no tengo que recibir cosas regaladas? Porque se dan cuenta, es un poco difícil, ¿no es cierto? Sacar algo aquí, hermanos. Pero no, hermanos, vean, realmente en esta historia sí podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Sabes por qué? Por lo que dice los siguientes versículos. Dice el versículo 19, vean, después de esto, ¿después de qué? Ajá, o sea, después de que él adquirió la propiedad, después de que la compró, ¿no es cierto? Después de que ya tenía la sepultura, dice el texto, después de esto, sepultó a Abraham, a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es en Hebrón. Escucha, esto es importante. ¿En dónde? En la tierra de Canaán. Y versículo 20, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham. O sea, vean, hermanos, esta tierra de Canaán ya era de Abraham, ¿no es cierto? Ya era de su posesión. Y dice el texto al final, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Abraham ya es dueño ahora de esa tierra de Canaán, ¿no es cierto? Ahora, quiero que notes algo, hermanos. ¿Qué dice el versículo 1? Vean, regresen al versículo 1. Dice el versículo 1, fue la vida de Sara 127 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Recuerdan? No, para esta época, recuerden, Abraham era más grande que Sara. ¿Recuerdan por cuántos años? Por 10, exactamente. Abraham era más grande que Sara por 10 años. Entonces, para esta época, ¿cuántos años tenía? 137 años. Vean, hermanos, Abraham tenía 137 años. Y quiero que notes que a pesar de su edad avanzada, a pesar de ser un inmigrante, Abraham muestra una esperanza en Dios y en sus promesas. Porque, hermanos, otra persona, ¿qué pudo haber dicho? ¿Qué pudo haber dicho? Otra persona. Ya estoy grande. Ya se murió mi esposa. ¿Para qué sigo? ¿No es cierto? Y entonces puede entrar en depresión. Puede hundirse. ¿A poco no? Porque, hermanos, muchas personas se deprimen en esta situación. Pero Abraham, ¿qué nos está mostrando? Que hay esperanza en las promesas de Dios. Porque, hermanos, Dios le iba a dar esa tierra a Abraham. Dios le iba a dar esa tierra a su familia. Alguien puede decir, Dios se tardó 137 años para darle estas tierras a Abraham. Dios fue infiel en su palabra porque se tardó mucho. Pero no, hermano. ¿Qué dice Génesis 15, 13? Vean lo que dice Génesis 15, versículo 13. Génesis 15, versículo 13. Dice Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, escucha, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. O sea, nota, Dios le está diciendo tu descendencia, o sea, personas que vendrán después de ti, ¿no es cierto? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, etcétera. Ten por seguro, Abraham, que tu descendencia
va a morar en esta tierra ajena, pero ellos van a ser esclavos y van a ser oprimidos 400 años. Y vean versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz. Y escucha, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. O sea, Dios simplemente le está diciendo, Abraham, vas a morir longevo aquí en Canaán. Ya sabemos que él, por lo menos en Génesis 23, tenía 137 años, ¿no es cierto? Vas a morir longevo, pero tus descendientes serán esclavos en esta tierra extranjera, pero yo voy a oprimir a los que los opriman y además los voy a sacar con grandes riquezas y los voy a traer de regreso a esta tierra de Canaán, a esta tierra que te prometí. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver cuando estudiamos Génesis 23 que todo se está cumpliendo conforme al plan del Señor. Porque, hermanos, cuando nosotros vamos avanzando en Génesis, nosotros vamos viendo que todo se está cumpliendo. Toda la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque, hermanos, es como si Dios le dijera, Abraham, la tierra que te prometí va a ser tuya, va a ser de tus descendientes. Pero tú solamente vas a tener una probadita de esa tierra. Tú solamente vas a tener una pequeña tierra, una tumba pequeña, pero al final a tu descendencia les voy a dar toda esta tierra. Y entonces, como vamos estudiando Génesis, empezamos a ver que Dios empieza a trabajar en este plan de darle la tierra prometida a los descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Y Dios poco a poco va cumpliendo su palabra. Dios poco a poco va siendo fiel con Abraham. Esto es hermoso, hermanos. Esto es sorprendente, ¿no es cierto? Porque, hermanos, quiero que veas que así también pasa en tu vida. En tu vida todo va de acuerdo al plan de Dios. En tu vida todo va de acuerdo al plan soberano de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no se le escapa ningún detalle de tu vida. El Señor, hermanos, está sentado en su trono, moviendo todo con su soberanía perfecta. Y Dios está cumpliendo y cumplirá todo en su palabra hasta el más mínimo detalle de tu vida. Porque Él es Dios, hermanos. Y Él cumplirá su palabra. Ve lo que dice Mateo 5:17. Palabras del Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 17. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 17. Dice el Señor Jesucristo, no penséis. Esta palabra de penséis, hermanos, se refiere a ustedes. O sea, en el griego es a ustedes. Está dando la idea, no piensen. Ustedes no piensen. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Nota, la palabra abrogar, hermanos, en griego es katalio. Que katalio, hermanos, se puede traducir mejor como destruir. ¿Ok? La idea de esta palabra de destruir, hermanos, es como si alguien destruyera una casa de campaña con mucha facilidad. A eso se refiere de destruir. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no piensen que he venido a destruir. ¿A destruir qué? Dice el texto, la ley y los profetas. ¿No es cierto? Él no ha venido para destruir la ley o los profetas. ¿A qué se refiere con la ley, hermanos? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, yo no vine a destruir la ley? La ley que había dado Moisés. Ajá, exacto. En su contexto está hablando específicamente de los libros que escribió Moisés, o sea, desde Génesis hasta Deuteronomios, que a eso se les conoce como el Pentateuco. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. La Torah es parte de, ¿no? O sea, vean, el Señor Jesucristo simplemente está diciendo, ustedes no piensen que he venido para anular, no he venido a destruir el Pentateuco o los profetas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los profetas, hermanos? Pues se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento.
¿no es cierto? Entonces, en pocas palabras, simplemente el Señor Jesucristo está diciendo, yo no vine a invalidar, yo no vine a destruir el Antiguo Testamento. Yo no lo vine a cambiar, yo no lo vine a anular, yo no lo vine a reemplazar. ¿A qué vino Él? Dice, sino para cumplir. Vean, hermanos, el Señor Jesucristo vino para cumplir la ley y los profetas en su totalidad. O sea, en pocas palabras, Él vino a cumplir el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Ahora, esto me lleva a la pregunta, hermanos, ¿cómo es que el Señor cumple la ley y los profetas? Él dijo que vino a cumplirla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Él cumple el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo cumplió? Porque Él dijo que vino a cumplirlo, no vino a destruirlo. Él vino a cumplirlo. ¿Cómo lo cumplió entonces, hermano? ¿Cómo cumplió el Antiguo Testamento? Es parte. ¿A sacar Con su vida. a su pueblo de Egipto? No. No. Fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo cumplió todo el Antiguo Testamento en todo sentido. Pero más específicamente, por así decirlo, el Señor Jesucristo fue el Antiguo Testamento encarnado. Él se encarnó, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a algo místico, no me estoy refiriendo a algo raro, hermano, no. Sino simplemente me estoy refiriendo a que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, Él lo cumplió hasta el más mínimo detalle. En todas sus obras, en todas sus palabras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay algo interesante cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. ¿Ustedes sabían que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que en resumen se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿ustedes sabían que todo el Antiguo Testamento se puede dividir en 3 partes? Cuando tú estudias el Antiguo Testamento, tú lo puedes dividir en ley moral, ley judicial y ley ceremonial. En estas 3 partes se puede dividir todo el Antiguo Testamento. Ley moral, ley judicial y ley ceremonial. Y el Señor Jesucristo cumplió todas estas leyes. La primera, ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial, saben? Perdón, la ley moral. Vamos a empezar por la primera, la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Exacto. La ley moral simplemente establece cómo este hombre tenía que tener su conducta delante de Dios, ¿no es cierto? Y se basaba ¿en dónde? En los 10 mandamientos. Esa es la ley moral, ¿no? Un hombre se tenía que comportar conforme a los 10 mandamientos. Es la ley moral. Y entonces cuando nosotros estudiamos a Pedro, hermanos, Pedro, ¿qué dice de Jesús? Que él nunca pecó, que él fue perfecto en obediencia, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que él cumplió la ley moral de Dios. Por eso dice 1 de Pedro 2:22, vean, 1 de Pedro 2:22, dice, vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, en pocas palabras, el Señor Jesucristo fue perfecto en obediencia y por eso Él cumplió la ley moral. ¿Se dan cuenta? Él cumplió la ley moral. Número 2, la ley judicial. ¿Qué es la ley judicial, saben, hermanos? La ley de justicia. Ajá, pero ¿a qué se refiere con eso? En el Antiguo Testamento. Sí, vean, la ley judicial que establecía, hermanos, ellos establecía y determinaba cómo iban a operar los israelitas como nación, o sea, cómo se iban a comportar como nación. Aquí también se le conoce como la ley civil, ¿ok? La ley judicial o la ley civil. Esta ley judicial, hermanos, simplemente incluye qué sí deben de comer y qué no deben de comer, ¿no? Incluye cómo deben de vestir y
cómo no deben de vestir, incluye toda la agricultura, incluye todo lo que ellos tenían que hacer en términos civiles. Ajá, sí, exactamente. Todo lo que tenga que ver con esa ley judicial civil, eso incluía. También, todo eso incluía. ¿Ok? Ahora, nuestro Señor Jesucristo cumplió esta ley judicial. Pero ¿cómo la cumplió? Ya vimos que la ley moral la cumplió obedeciendo. Y entonces, ¿cómo cumplió la ley judicial? Si tenía que ver con el hecho de cómo tenían que vestir, de cómo tenían que hablar, de cómo tenían que comportarse, ¿cómo cumplió esta ley entonces el Señor Jesucristo? Sí. Fíjense, hermanos, en este punto vemos algo muy interesante y el cómo lo cumplió el Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben cuál era el castigo por no cumplir la ley judicial? ¿Cuál era el castigo por no cumplir la ley judicial? Algo más fuerte. Era la muerte. En la mayoría de los mandatos del Señor era la muerte. Si tú no cumplías con esto, muerte. Dice Deuteronomios 27, 26. Vean lo que dice Deuteronomios 27, versículo 26. Deuteronomio 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Vean, obviamente esta maldición implicaba la muerte. El que no cumplía la ley iba a ¿qué? A morir. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo, que es santo, que es inocente, que es puro, que es sin mancha, ¿Él qué hizo? Él murió por todos los pecadores que no cumplieron con esta ley. Y cuando Él murió, Él cumplió con esa ley. Él cumplió con el castigo. Y Él cumplió con esa ley. Él cumplió, hermanos, y Él se dio en vida. Él se entregó a la muerte por aquellos que creían en Él. Y así cumplió Él la ley judicial. Alguien puede decir, entonces, ¿por qué hoy en día la iglesia de Cristo no vive de acuerdo a la ley civil de los judíos? ¿Por qué hoy en día la iglesia no vive de acuerdo a la ley judicial de los judíos? Por eso, por la cruz de Cristo. Porque, hermanos, en la cruz de Cristo la ley judicial ya fue hecha a un lado. Él ya pagó por los que no iban a cumplir esa ley, porque esa ley cumplirla era imposible, ¿no es cierto? Porque era una ley que realmente, hermanos, ningún ser humano puede cumplir. Pero el Señor Jesucristo en la cruz mostró que ese pueblo, Israel, lo rechazó como su Mesías. Ellos dijeron, nosotros somos totalmente responsables de su muerte, ¿no es cierto? Dijeron que su sangre caiga sobre nuestras manos, ¿no es cierto? Y entonces a partir de ahí, ¿Dios qué hizo? Dios interrumpió ese trato con su nación escogida y por eso la ley quedó fuera. La ley quedó a un lado y hoy en día Cristo la cumplió, exacto, por medio de su muerte, por medio de su justicia. Y así cumplió Cristo esa ley. ¿Se dan cuenta? Esto es algo asombroso, hermano. Entonces nosotros podemos ver que Cristo cumplió la ley moral. Cristo obedeció de manera perfecta. Por el otro lado podemos ver también que Cristo cumplió la ley judicial al pagar la condenación de los que violaron esa ley, ¿no? Pero también está la otra ley, la ley ceremonial. ¿De qué trata esa ley? ¿Saben, hermanos? ¿De qué trata la ley ceremonial? Cómo tienen que presentar la oración a Dios y cómo tienen que presentar los sacrificios. Exacto. ¿Quiénes pueden entrar Sí. al lugar santísimo? Exacto, eso trata la ley ceremonial. Simplemente Dios la dio para que el israelita, el pueblo de Israel, supiera cómo adorar a Dios. ¿No es cierto? Y entonces ahí entra el sacerdocio, entran las ofrendas, entran las festividades. Todo eso es la ley ceremonial. Pero fíjense, hermanos, todas estas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. Todas. Y al mismo tiempo, hermanos, Cristo era superior a todas esas leyes
ceremoniales. Por eso dice Hebreos 10, vean lo que dice Hebreos 10, versículo 1. Hebreos 10, versículo 1. Dice Hebreos 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Nota, hermanos, toda la ley ceremonial era sombra de Cristo. Todo apuntaba a Él. Pero dice que esa ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, escucha, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse. O sea, hermanos, simplemente el autor está diciendo, si los sacrificios del Antiguo Testamento hubieran tenido el mismo poder de limpiar nuestros pecados como el sacrificio de Cristo, entonces esos sacrificios hubieran sido suficientes, ¿no es cierto? Pero no es así. No fueron eficaces, no eran poderosos, porque esos sacrificios del Antiguo Testamento se hacían continuamente, se hacían una y otra vez, ¿no es cierto? Y por eso dice, vean, continúa diciendo el versículo 2, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, escucha, no pueden quitar los pecados. O sea, los sacrificios que se hacían con los animales, esos sacrificios no podían quitar los pecados. No podían. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero esos sacrificios sí apuntaban a algo. Esos sacrificios sí apuntaban al sacrificio perfecto que era Cristo. Por eso el autor de Hebreos sigue con esta idea y dice versículo 12, vean, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, a partir de Cristo no hay necesidad de implementar un sistema sacrificial, porque todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio perfecto que al final era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él ya cumplió con su sacrificio y con su muerte, Él ya cumplió esa ley ceremonial. Y podemos ver más ejemplos, hermanos, de cómo el Señor Jesucristo cumple de muchas maneras la ley ceremonial. ¿Recuerdan a Aarón? Sí. ¿Quién era Aarón? Hermano de... ¿Pero qué función tenía? El sacerdote. Era un sacerdote. Pero Cristo es el sumo sacerdote. Está cumpliendo la ley ceremonial. ¿No es cierto? Aarón, como sacerdote, sacrificaba continuamente. ¿No es cierto? Pero Cristo solo hizo un sacrificio perfecto. Y con eso cumplió la ley ceremonial. ¿Recuerdan el tabernáculo? Sí. El tabernáculo y el templo tenían puertas, pero Cristo es la puerta. ¿No es cierto? El tabernáculo y el templo, hermanos, tenían un altar de bronce. ¿No es cierto? Pero Jesucristo es el altar. Porque solo a través de Cristo, hermanos, nosotros podemos lavarnos. ¿No es cierto? El altar era para purificarte, pero a través de Cristo nosotros nos purificamos. El tabernáculo y el templo, hermanos, tenían un lavatorio. Pero Cristo nos limpia de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Cristo empieza a reemplazar esa ley ceremonial? Misma idea, el tabernáculo y el templo, hermanos, todos ellos tenían los panes, ¿no es cierto? Dice las Escrituras, los panes de la proposición. Pero ¿qué dice Cristo? Yo soy el pan de vida. ¿No es cierto? Fíjense, hermanos, ustedes no crean que al Señor Jesucristo simplemente un día iba caminando y se le ocurrió decir, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el camino. No, hermanos, a él no se le ocurrió nada más decirlo por decir, no. Todo está relacionado, hermanos, porque todo apuntaba a Él. Porque, hermanos, Él es el cumplimiento
de toda la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo cumplió el Antiguo Testamento? Su ley moral, su ley judicial y su ley ceremonial. Esto es un gran recordatorio, hermanos, de la perfección de la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver, hermanos, que hay miles de años de distancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y aún así se está cumpliendo de manera perfecta. Sus profecías se cumplieron, ¿no es cierto? Las sombras y figuras se cumplieron. Las promesas de Dios se cumplieron. Esto es grandioso, ¿no es cierto, hermanos? Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entonces eso tiene que producir una fortaleza en nuestra fe. Y principalmente en nuestra fe en la palabra de Dios. Y eso tiene que motivarnos, hermanos, para adorar a este Salvador perfecto. Porque al final, hermanos, esto nos muestra la fidelidad de Dios. Esto nos muestra que Dios es fiel, porque Él cumple su palabra, porque así es Dios. Él fue fiel, hermanos, en el 2028 antes de Cristo con Abraham. Él fue fiel hace 2000 años con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y Él es fiel hoy en pleno 2026. Y entonces, hermanos, tú puedes confiar en Dios plenamente, porque Él es fiel. Y esa fidelidad, hermanos, es incambiable. Porque todo, hermanos, todo sale de acuerdo a la palabra de Dios. Así que tú confía en esa fidelidad. Y recuerda que todo lo que leas, todo lo que dice Dios en su palabra, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que te va a ayudar en el día malo, Él lo va a hacer, hermanos. Si Él dijo que te va a bendecir si obedeces, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Solo tienes que creer, hermanos, en esa bendita palabra y vas a ver que Dios va a actuar grandemente en tu vida. Amén. Amén. Pues hasta aquí lo dejamos, hermanitos.